Y estamos sentados en esta mesa gracias a esas cabras que desde su lugar, además desde su lugar de privilegio, se mueren en vez de quedarse en la casa rumiando cualquier cosa, viendo Netflix, esas cabras se las juegan. Y nosotros como feministas viejas estuvimos esperando esto desde los 80, porque cuando vino la democracia, después de habernos sacado la cresta, porque las mujeres, sepan ustedes que fundamentalmente las mujeres derrocaron la dictadura, porque todos los detenidos desaparecidos, todos los ejecutados políticos, todos los torturados, tenían papás, hermanos, primos, y las que estaban ahí, las organizaciones eran de puras mujeres. Básicamente, quienes se organizaron eran puras mujeres. Entonces eso es bien interesante, porque si bien efectivamente la mayoría de los presos eran hombres, pero también tenían hermanos. ¿Por qué eran las hermanas? Porque las mujeres somos luchadoras también porque tiene que ver una cosa con el ser madre y que nos preocupa que las cosas encarezcan y un montón de cosas más, pero también cuando viene la democracia nos tiraron una patada y nos tiraron el pinche Cernam, que no tenía ninguna facultad. La única facultad que tenía el Cernam era ejecutar alguna política pública que hiciera otro ministerio para las mujeres. Eso era lo único que podía hacer el Cernam. Imagínense la ira que tenía el movimiento mujeres feministas. Ira. Pero muchas feministas, grandes feministas, se fueron a trabajar al Cernam y por ahí y por allá siempre de adentro algo se podía hacer. Y hasta el día de hoy, yo soy muy amiga de Isabel Pla, que es de la UDI, dicho sea de paso, todavía no me satisface nunca estuvimos contentos las feministas con el Cernam porque sabemos que el Cernam está muy lejos de nosotros, está muy lejos de nosotros. O sea, hay mucho que las mujeres necesitan que el Estado se haga efectivamente cargo. No puede ser que se hagan cosas como buena onda, que aparezca, no sé, por un gallo de la tele que le saca la cresta a la señora pidiendo que a ti no te golpee nadie, que los 2 días aparece el tipo porque golpeó a la señora. Entonces, hay que profundizar en cómo hacemos para que este movimiento no se pierda. No se va a perder porque hay muchas universidades, la Chile por ejemplo también está haciendo para el próximo año, no sé cómo se llama, cursos que se van a llamar de transversalidad, no sé qué, pero que van a tener que ver con género. De hecho hay universidades que no van a gastar plata en nuevos profesores y van a sacar profesores de ahí, pero otros van a pedir nuevos profesores. Eso va a cambiar. Los currículos los van a exigir las estudiantes. Si las estudiantes tú no haces una cosa tan potente y te vas a ir para la casa. Siguen pensando. Hoy día yo estoy aquí y esto fue en mayo. El viernes estoy en otra parte que ya ni sé, pero estoy viajando y parezco, no voy a decir lo que así, pero parezco una persona que va a dar esto, hablando de feminismo, estoy cesante, dicho sea paso, pero estoy hablando de feminismo permanentemente porque es requerido para entendernos, para entender que este proceso no va para atrás, sino que solo se puede profundizar. Y por último, a propósito, el feminismo liberal no existe. Y voy a decir por qué. Y esto es súper... porque el neoliberalismo es enemigo de las mujeres. Porque el neoliberalismo lo que quiere es individualismo. Y lo que las feministas queremos es, como dicen, se ha usado mucho ahora solidaridad, pero yo, desde que le escuché a una gallega decir que solidaridad era muy de monja, me gusta lo que dicen las viejas indígenas latinoamericanas, que dicen acuerpamiento. O sea, nosotras lo que queremos son comunidad, que conversemos, que nos conozcamos, que la gente no esté sola, sino que podamos, por supuesto cuando una quiera estar sola, pero que seamos solidarios uno con otro, que no nos pisemos la cabeza para subir para arriba. Y que eso es lo que el neoliberalismo te propone permanentemente a la emprendedora y al emprendedor. Tú sálvate, tú y tu familia, sigue los pasos de lo que es ser emprendedor y vas a lograr lo que... Nosotros lo que queremos es comunidad. El feminismo quiere, no que vivamos en una casa, creamos todos hippies, no. Estamos hablando de que queremos que basta con la desigualdad económica y el neoliberalismo atrae la desigualdad económica. Hay feminismo, para que ustedes sepan, hay feminismo indígena. En
en Chile, hay feminismo campesino en Chile, hay feminismo popular en Chile. Yo me he sentado con todas esas mujeres de Remayo, en Talca, en Curicó, en Iquique, en distintas partes. Existe porque hay un sentimiento y una necesidad de comunidad, de que las mujeres vemos las cosas de otra manera, no porque seamos esencialmente así, porque así nos hizo. No, es porque las mujeres hemos aprendido que juntas podemos más, que divididas no logramos nada. Y nos ha unido lamentablemente el tema de la violencia, que todas conocemos a alguien que ha vivido violencia, entonces nos es fácil empatizar. Y también todas hemos vivido algún acto machista. Y poco a poco vamos descubriendo, y hay cosas que son graves y hay cosas que no son tan graves tampoco. Si tampoco nadie pide, y eso de muerte al macho, perdóname, pero ese caso que tú dices debe ser una coincidencia brutal, porque realmente nadie en su sano juicio piensa que hay que matar a los hombres si nosotras nos matan. Hay 64 hombres que han matado 64 mujeres. Y nadie le pone muchos colores. Si hubieran matado a un jugador de fútbol, es decir, que Chile está todo dado vuelta. Una pregunta. Mándeme. ¿Crees que el feminismo se ha transformado en un bien de consumo? Bueno, sí, quiero saber qué piensas de eso. Claro, como el Che Guevara también. Siempre se corre ese riesgo de que terminemos con la polera del Che Guevara, como corre el Che Guevara, y que termina Ripley haciendo unas poleras que dicen yo soy feminista, no sé qué. Por supuesto, pero también me parece que a pesar de eso es un valor, porque hay gente que se acerca desde distintos lados al feminismo. Por ejemplo, hay muchas mujeres de derecha que se dicen yo soy feminista. Por ejemplo, yo soy amiga de la, o sea, no la creo, pero yo soy muy amiga de la Jimena Sondón, de la Reguleque. Para que ustedes vean, somos bastante amigas, muy amigas, yo tengo muchos fe. Y ella se dice feminista a veces. Bueno, yo me alegro que ella tome cosas del feminismo. Me alegro que la derecha tome cosas del feminismo. Me alegro que los conservadores tomen cosas del feminismo. Pero el feminismo es otra cosa. Es mucho más amplio que lo que toma la Jimena, la nona. Es mucho más amplio de lo que toma la Isabel, que tuvo la Isabel Plana Ministra, que tuvo una actitud fantástica, creo yo, en lo personal, respecto del movimiento del Mayo, en el sentido de que ella no pudo hacer ninguna política pública de nada, y son cuestiones que las cabras no le servían, sociedad conyugal. O sea, la cuna, que no es universal, porque es solo para los hombres que están a cargo de sus hijos, no para todos los hombres que tengan hijos, y las pensiones, la AFP. Las feministas mujeres todavía las cabras no necesitan el tema de la AFP. Entonces, pero ella sí no lo criticó, sino que lo acogió, recibió a las chicas para que fueran a hablar con ella, incluso recibió a las chicas con el pañuelo verde del aborto libre, seguro y gratuito. La recibió. Ella está en contra del aborto seguro, libre y gratuito, pero tuvo una actitud que me parece que es una buena manera de acercarse. Entonces, esas poleritas Ripley que son, bueno, ¿qué le vaya a hacer? Pero es una manera que puede acercar a ciertas mujeres, a ciertos hombres, a cierta causa maravillosa que es que seamos todos más felices, más armónicos, que haya menos desigualdad, que haya más humanidad. Que haya más humanidad, seamos y que queramos a los demás. Ama a tu prójimo, dijo Jesucristo. Y qué más maravilloso que creer en esa cuestión. Al gallo, por supuesto, que le sacaron la cresta. Lo crucificaron por decir que nos amáramos los unos, que amáramos al prójimo. Y eso es lo que yo creo que es lo más valioso que tiene el feminismo: amarse y respetarse entre los seres humanos que habitamos un espacio y otro espacio, a las hermanas migrantes, a los hermanos migrantes, a los hermanos mapuche, y esto no es retórica, porque el mundo que yo vivía en dictadura respecto del humano era mucho mejor que el que veo ahora. O sea, en mi tiempo, si a un compañero lo echaban de una pega, yo jamás iba a ocupar su puesto, jamás. De hecho me pasó. Entonces, hoy día hay cosas que se ha corrido tanto el cerco de la corrupción, el cerco de la ética, sobre todo de la ética, se ha corrido tanto
que nos hace ser felices y competitivos. Bueno, ya, me callo porque voy a Bueno, pasamos a Beatriz. Sí, yo voy a ser más breve. Oye, ¿qué quieres decir con eso? No, que hay varios puntos en los que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que hay que luchar contra la violencia en todos los ámbitos y sobre todo la mujer efectivamente son casos más de connotación pública y hay que taparlo porque si no puede haber gente que pegue a una mujer solo porque quiere, por ejemplo, fama, porque se dan esas cosas, no fama. Obvio que queremos una sociedad más humana, una sociedad que se preocupe del prójimo, que se preocupe de todas las urgencias de la sociedad, no solo de las mujeres, que se preocupe del pobre, que se preocupe del que está en soledad, que se preocupe de las distintas urgencias sociales que tiene nuestro país. Porque son temas que nos interesan a todos. Yo creo que no hay nadie en este país que no le importe la violencia, que no le importe la pobreza, que no le importe tener una sociedad más humana. Respecto de las tomas del mayo feminista, fueron tomas que violentaron mujeres, y no solo como con palabras. En la toma a la Católica, una dirigente que quería entrar con víveres para la contratoma que hubo adentro fue golpeada. El asado que hubo adentro, No que hubo hubo un asado. asado en la noche, pero es que ¿sabéis lo que pasa? Perdona. Traía botellas, ya, pero yo Ya, no te interrumpí. no, sí, es que no te quiero interrumpir, pero ojo con las noticias, Es que- tienen que ser certeras y verdad, porque ahí lo que hubo ese día en la noche fue un asado que se ¿Ah, dio sí? en evidencia hasta un profesor que se curó y le empezó a decir cosas a la chica, entonces tiene Así que... como tú estuviste dentro Ya. de la toma, yo estuve dentro de la contratoma. Ya. Estuve hasta aproximadamente 12:30 de la noche, 1 de la mañana, más o menos. Yo no vi eso. ¿No te y fue- curaste? No, yo no hago esas cosas y te aseguro que muchos de los que están dentro, si no el 99% no lo hicieron. En todo caso, es que no puedo poner las manos por el cuerpo. Pero, ¿cómo se llama? Esta persona entraba con agua y galletas. Eso estaba entrando. Y la golpearon. ¿Y por qué no entró por el derecho? ¿Con la escuela de derecho que era la que estaba abierta? No, estaba tomada. ¿Sabes cómo había que entrar? Había que ser leso a los guardias del hospital clínico en la Católica, meterse en un pasillo por abajo. No había que entrar por la facultad de Derecho, era una vuelta No, abierta. sí tenéis razón, Ya. tenéis razón. No era como llegar y entrar y que me abrían la puerta. Y además en la Chile, en la facultad de música, escuela de música, había una lista negra en que había mujeres que si no estaban de acuerdo con el petitorio no podían entrar a la facultad, no podían entrar a la escuela. ¿Eso es ser inclusivo? ¿Eso es quiero representar las urgencias de todas las mujeres? Cuando ella quería entrar a ensayar su instrumento porque no lo podía sacar de la escuela. Y yo sí creo que el movimiento es un poco de élite. Yo este año he tenido la oportunidad de viajar por Chile, he estado en varias poblaciones, entre ellas por ejemplo La Chimba, con Día del Padre de Río. Nadie me puede decir que es un barrio alto. Y jamás me han preguntado por, oye, el movimiento feminista. Me han preguntado por trabajo, me han preguntado por salud, me han preguntado por sus urgencias sociales. Y creo que otro de los problemas que tiene el feminismo es que si discutamos sobre el currículum en cada cátedra, pero primero partamos de la base que esas mujeres tienen que entrar a la universidad, porque ya el hecho de que cada uno de nosotros estemos en la universidad, estamos en una posición de privilegio. Entonces, primero luchamos para que todas las mujeres puedan entrar a la universidad, no solo para que las que estén adentro tengan derecho a una cátedra distinta. Hay un punto inicial que va por otro lado. Y yo quiero estar con esas mujeres inicialmente, con las que de verdad están más desamparadas. Sobre la libertad de cátedra, yo creo que es esencial respetarla. Creo que así como hay profesores que quieren enseñar literatura feminista, si quieren hacer, que lo hagan, pero si hay que no lo quieren enseñar, que tampoco lo haga. Porque es su libertad de cátedra y nosotros generalmente tenemos derecho a elegir entre 2 o 3 profesores, o 1 y 2. Entonces podemos hacer eso. Podemos elegir si queremos que nos enseñe o que no nos enseñe esa parte. No veo por qué imponer que hay que enseñar en una cátedra. De hecho, hay casos en una universidad en Valparaíso, profesores de ingeniería, el petitorio decía que tenía que haber igual número de bibliografía escrita por hombres que por mujeres. Él enseña un ramo súper específico, no hay literatura en español, él buscó, no hay chilena, no hay española, no hay nadie que haya escrito en español sobre el tema. Mandó a estudiar un libro en inglés, porque esa era la mujer que había escrito sobre el tema y los alumnos se enojaron porque ¿cómo le mandaba a leer en inglés si no todos sabían inglés? Entonces, ¿qué vamos a privilegiar? Vamos a privilegiar que el alumno entienda lo que está leyendo y Que lo pueda se responder la traduzca, prueba. pues, compañera. Por supuesto, pero pero- en la universidad traducir un libro.
para el semestre que lo están exigiendo era difícil. Si el semestre estaba por terminar, no es tan fácil traducir un libro grande en 2 semanas. Y tiene costos. Las universidades tienen ingresos limitados, todos lo sabemos, sabemos las precarias condiciones que están muchas universidades de este país. ¿O me equivoco? ¿No? Sí, pero el traducir el libro no creo que sea. Para el primer semestre, pero si no presentara literatura con igualdad de hombres y mujeres, porque el petitorio no decía que en caso de que no existieran mujeres podía dar hombres. Decía que tenía que haber igualdad. Ay, me cuesta creerlo, perdona, pero me... Te voy a buscar el dato del profesor y te lo voy a mandar, no sé, por más tu número. Por mail, ¿no? En la noche No, jamás, siempre. Y no, siempre respeto. Y por otro lado, creo que hay un punto clave que es de repente para levantar otras causas, nos hemos aprovechado de este movimiento feminista. En las universidades se han dado varios casos, varias universidades a lo largo de Chile, han levantado acusaciones, por ejemplo, de abusos contra candidatos para desprestigiar candidaturas. Y también creo que es tarea de nosotros como mujeres no caer en ese juego y caer, porque corremos el riesgo que después se nos diga, que para ustedes todo abuso. No, el abuso es serio y hay que combatirlo, pero tampoco hagamos que todo es abuso cuando ni siquiera hay abuso. Porque es súper fácil acusar de violación o de acoso sexual a un compañero cuando es candidato a una lista, por ejemplo en la Universidad de Concepción, hay casos en Viña del Mar, hay casos en la FEU, en la última elección. Por eso, entonces también es tarea de nosotras tomarnos en serio. Y hay listas que acusaron, hay una lista que quedó en evidencia que había sido una manipulación y que el caso no era real. Entonces también es tarea de nosotros proteger los espacios que hemos ganado y tratarlos con respeto. En esto último, quiero decir que estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. Creo que una de las cosas que ocurren cuando algo se destapa es el efecto péndulo, que es como que todo se va a un lado y en realidad hay una sensación y puede haber un aprovechamiento. Se ha calculado en otras partes del mundo, están más adelantados nosotros, que hay un 5% de acusaciones falsas de mujeres. Y eso es una cuestión que hay que proteger, porque en realidad cuando a alguien lo acusan de una cuestión así, realmente lo liquidan, porque más allá de que después sea mentira, el titular es como, claro. Ahora, es menos grave que digan pedófilo, porque si a alguien le dicen pedófilo, o sea, pederasta, perdón, y no es pederasta, ahí está frito, porque yo tengo una hija de 6 años y aunque salga súper inocente no la dejaría poner. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que eso es un espacio que nosotras tenemos que cuidar y en eso nosotras las feministas, la primera obligación que tenemos es creerle a la víctima de lo que le ocurrió, pero también queremos que eso sea y se trate, ojalá, en la justicia, pero una justicia que no nos condene y no nos acuse. Lo que le pasó en una universidad, lo que le pasó a la Sofía Brito, con el gallo que nada menos que fue el abogado del Tribunal Constitucional, todo lo que costó para que él finalmente terminara renunciando y que a ella la pusieron en telejuicio y para que ella diera la cara le costó un montón. Entonces tampoco podemos como obviar eso. Y yo tengo un caso, curiosamente, creo que el de la Católica era compañero del colegio de un sobrino mío y me dijo, ayer, el fin de semana, estuvo en Taje y me dijo, él es inocente, yo creo en él y todo lo demás. Bueno, generalmente uno cree en su amigo y también puede ser verdad, no puede ser verdad, no tengo idea de cómo se resolvió, pero es importante entender que en estos procesos tiende a ocurrir, y lo que se sabe a nivel internacional, que un 5% de las acusaciones son falsas, pero la mayoría son verdaderas. Y eso es importante porque hay veces que, por ejemplo, el hombre no considera que se le está curado y agarra una cabra que va pasando y le dice, mira, hoy que estás buena moza, y le da un beso aquí, no lo considera abuso, como pasó con Belolio, que no es de la UNI, sino que es un cientista político, Cristóbal, que pidió disculpas y todo lo demás, y que dijo yo estaba borracho y lo asumo y pido disculpas, fui desubicado, qué sé yo. Claro, para él no era. Hoy día se empiezan a visibilizar cosas
así que ella se sintió, le digo, eres bien bonita, tú la agarro, ¿con qué derecho? Y asqueroso, además, porque él se podrá considerar guapo, pero a lo mejor un gallo curado y a lo mejor el que sea el más guapo del mundo, nadie tiene No tiene derecho por qué a aceptarlo. Exactamente. No, tampoco veo ni mujer, de ningún lado, digo yo. Sí, pero las mujeres no andan agarrando de género. Es que ¿sabéis lo que pasa? Que cuando uno tiende a decir, es como cuando dice, también matan más hombres en el mundo que mujeres, efectivamente, pero ¿quiénes los matan? ¿En qué? Si hay algo que es producto del patriarcado, son la guerra, la violencia, el hambre, la desigualdad. No estoy diciendo de los hombres, estoy diciendo de la cultura patriarcal, porque hay muchas mujeres patriarcales. El patriarcado es una cultura, no es un hombre con dos orejas, pene, no, es una cultura, y la cultura patriarcal ha sido liderada por hombres. Hoy día tenemos que hacer que eso sea equilibrado y que acabemos con esas cosas. Y dejemos de decir, mira, mueren más hombres. Sí, pero ¿quiénes nos matan? Lamentablemente por lo que dijiste, pero algo bueno entonces de ser hombre, no ser igual a la mujer a los hombres, no somos tan violentos. ¿Viste? Somos diferentes. Vamos a dar paso a las preguntas del público. Los chicos y chicas hicieron preguntas a mayoría de acuerdo al tiempo y ya. La primera pregunta es para Beatriz. ¿Cómo se entiende la autonomía de cuerpo de la mujer desde la visión de Acción Republicana? Sí. ¿Cómo se entiende la autonomía de cuerpo de la mujer desde la visión de Acción Republicana? Yo tengo autonomía para hacer un tatuaje, para ponerme aros, para cortarme el pelo, pintarme las uñas, mientras no afecte a otros. Si me están preguntando, yo creo, bueno, específicamente cómo lo relaciona al aborto, yo creo que por ahí va la pregunta. El feto que está dentro, aunque sea feto y no personalismo, es otro cuerpo. No es mi cuerpo, es otro, puede estar dentro de mi cuerpo, pero no es mi cuerpo. Y ahí está la distinción, ya no estoy disponiendo de mi cuerpo, estoy disponiendo del cuerpo de otro. No sé, para hacerlo cortito porque veo que hay varias preguntas. Esta pregunta va dirigida a las dos invitadas. Le voy a leer el escrito. Me llama la atención que aún en el siglo XXI se utilice el criterio político de que somos diferentes biológicamente, siendo que eso se dejó atrás luego de la primera ola feminista. Si seguimos tomando estos argumentos tan arcaicos, ¿llegaremos al progreso racial? O sea, no, social de manera real. Se lo dejo a ella. Es que biológicamente somos distintos. Hay competencias de pesa en que... Pero sí es cierto. Hay competencias de pesa. Vean los resultados de la Olimpiada. ¿Cuánto puede llegar el máximo que puede levantar un hombre y cuánto es el máximo que puede levantar una mujer dentro de una misma categoría? Se van a dar cuenta que aunque sea la mujer que saca el primer lugar, levanta menos que el tercer lugar de los hombres. Somos biológicamente distintos, tenemos habilidades y eso no es malo, pero somos distintos. ¿Se contestó la pregunta? Sí. Esta pregunta es para Beatriz. No somos todas las mujeres iguales, no todas tenemos los mismos privilegios, clase social, raza. ¿Cómo ves tú la igualdad? ¿Desde dónde pretende generar igualdad? Y seguido está. ¿Cómo el feminismo no va a involucrar lucha de clase? Son dos preguntas. Por un lado, sobre los privilegios, efectivamente, todas las personas somos distintas, nacemos con habilidades distintas, con realidades de vida distintas, y cómo creo yo que buscamos esa igualdad es ponerle patina a los que no los tienen. Por eso mismo digo que no hay que partir por los libros, las cátedras, sino que hay que partir por darle acceso a la universidad a esa mujer que hoy día no tiene acceso. Ese es un ejemplo súper simple y lo di antes, de cómo darle mayor igualdad a las mismas mujeres dentro de ellas. Y la segunda, como una lucha de clase, porque si es que nos vemos como complementarios no generaríamos una competencia. Y se reía delante de Jena, y se me olvidó comentarlo, de que como somos complementarios solo en el sexo, básicamente, en la relación sexual. Yo creo que no. Yo estuve trabajando un año con un hombre, estábamos los dos en el mismo cargo, y éramos súper complementarios, cada uno con habilidades muy distintas. Y si no hubiera sido porque nos complementábamos, no habríamos logrado llevar la tarea adelante.
Si hubiéramos sido iguales, habríamos cometido muchos errores en el camino que por justamente haber sido distintos no cometimos. ¿No crees que con esa complementariedad se puede dar tanto a ti con una mujer, a ti con un hombre? O sea, no va, la pregunta va con hombre y mujer. O sea, tu argumento puede ser utilizarse en otro... Por supuesto que yo puedo trabajar muy bien con una mujer, ningún problema, pero en este caso, para mí fue mucho más fácil haber trabajado con un hombre porque teníamos miradas distintas. En la mirada del hombre, en este caso, era mucho más fría, y yo le decía, oye, pero de repente cuidado con el sentimiento aquí, o con la emotividad de una persona, oye, quizá... Y así funciona, si somos complementos. Lo que no significa que no pueda complementarme bien con una mujer, o dos hombres no puedan complementarse bien. Pero por supuesto, en mi caso personal, me complementé súper bien con un hombre, y probablemente con la mujer que está ahí ahora, la complementariedad no sería la misma. ¿Puedo meterme en esa cosa? La primera parte respecto de mujer, pobre, negra, el feminismo está hablando de la interseccionalidad. Búsquenlo por ahí, que es súper interesante. Y es que tiene que ver con las variables. O sea, yo por ejemplo soy una feminista blanca, que ya, pongamos, de tercera edad, bueno, no es tan así, pero pongamos que yo tuviera 70, sería tercera edad, soy mamá, soy profesional, y estoy cesante, supongamos, pero pongamos que tengo pega. Bueno, pues hay feministas que son negras, que tienen una maestría, que tienen plata, que no sé qué. Hay mujeres que son feministas, que son campesinas, que son pobres, que no tienen recursos, qué sé yo. La interseccionalidad para hacer un estudio sobre un campo determinado, por ejemplo, vamos a estudiar el grupo de las estudiantes de la Finisterra, del curso van a haber variables que las cruzan que son distintas, algunas serán de la gratuidad y otras serán de que pagan su mamá y sus papás en la universidad. Entonces la interseccionalidad se empieza a hacer cargo de eso, porque lo primero que se toma el feminismo en los años 70 es que no aceptaba las variables, no se daba cuenta, por eso aparece el feminismo negro con tanta potencia en el mundo. Y es porque dicen, ¿dónde están feministas blancas, heterosexuales, dejaron afuera todas las demás? Entonces, bueno, otra variable que es lesbiana, en fin. Entonces, eso por una parte me parece que es súper importante ver que ahí al cruce para hacer cualquier mirada sobre un grupo de estudio, de grupo de mujeres que sean o no sean feministas, pero la mirada porque el feminismo tiene una gracia, es un enfoque teórico también para estudiar una realidad. Entonces ahí viene la interseccionalidad, que es una cosa hermana. Y lo segundo que quiero decir es que cuando la Beatriz dice él era frío, no sé qué, no sé cuándo, da unas características de él como si fueran propias y fijas de los hombres. Y en realidad esas son características que la cultura nos dio, que la cultura le dio a los hombres y nos dio a las mujeres. Eso se llama género. Y lo otro, ser macho y hembra, o hombre y mujer, macho y hembra, tener pene o vagina, se llama sexo. Y esa es la gran diferencia, que el género es cultural, son atributos que la sociedad nos ha ido dando. Y por eso los atributos van cambiando. Hasta hace poco los hombres no hacían ciertas cosas y hasta hace poco las mujeres no podíamos hacer otras. Porque el género es cultural. Si fuera fijo, o sea, muchos hombres no se quedarían en su casa, por ejemplo, no plancharían en su casa, no harían de repente dejar su pega porque sus compañeras ganan más y quedarse ellos con los días de postnatal, en fin, y qué sé yo. Entonces, súper interesante separar sexo de género. Es fundamental. Entonces, lo que le decía a la compañera, podría haber tenido una amiga que fuera fría y que tú fuera tu complemento. Podría haber sido trans, podría haber sido, no sé, la Daniela Vega, que fuera tu complemento, qué sé yo. O sea, cualquier persona puede ser tu complemento en otra cosa que no sea, no dije el sexo, que no sea la posibilidad de tener hijos, de procrear. De procrear, ni siquiera hijos, de procrear. Muchas gracias. Cabe destacar, chicos, que está abierta con otra respuesta. Si alguno quiere opinar, alce la mano. ¿Ya? Se respondió la pregunta pasada. Para puntualizar algo, yo creo que hay gente que tiene disforia de género, efectivamente, pero yo no creo que yo tenga un sexo y un género. Yo soy mujer. ¿Se entiende? Y creo que si nos explayamos con ideología de género y teoría de género,
Es muy largo de nuevo, pero puntualizar que ahí tenemos diferencias. Entonces, tengo que hacer la puntuación para no estamos de acuerdo. ¿Y qué pasa con los trans? Los trans es una disforia de género. Yo creo que hay que tener una ley que regule ese problema. Yo creo que la solución a la que llegamos... ¿Es un problema para ti? La gente... No es un problema ser trans. Yo creo que ellos tienen problemas en la sociedad porque la sociedad no está adaptada para su forma de ser. No digo que ellos tengan ningún problema, ojo. Pero creo que la legislación que se aprobó es muy mala. Yo creo que la solución es crear un doble registro, que se cree un registro de género, que esas personas en su carnet, Daniela Vega, que salga Daniela Vega y que salga como género femenino o mujer, como quiera reconocerse, pero la legislación que se aprobó es mala. ¿Por qué? No entendí. Pero la legislación, claro, lo menciona. Es mala porque no pone a los niños, efectivamente. Oye, No, es mala porque yo me puedo enamorar el día de mañana. No, es mala porque yo el día de mañana puedo conocer a alguien que originalmente era hombre, que se operó, es mujer, y me puedo casar con esa persona sin haberme enterado. Que me puedo casar con esa mujer sin que el registro civil me informe que antes era hombre. Pero tenés que confiar en tu pareja, te podés casar con un hombre que te correa hasta el infinito y tienes que poner el corredor. Espérate. De hecho, el vicio nulidad en matrimonio, cuando hay vicio de consentimiento, yo un vicio de consentimiento, si yo me caso con un hombre que originalmente era mujer y no puedo procrear, porque yo creo que me estoy casando con un hombre y que voy a poder tener hijos. Se divorcia. Bueno, pero te separaron. Pero ¿por qué no voy a tener derecho a que me cuenten antes? Pero ahí también nace de que uno se puede casar, yo no sé que mi pareja es un asesino, es violento, porque además nace desde el mismo lado. Hay cosas que uno va conociendo después y esas son conversaciones que tienen que tener entre la pareja, pero no da lo mismo si sale en el carnet, ¿no? Y si él no lo quiere decir. No, yo no creo que debe ser el carnet yo no creo que debe decir el carnet que originalmente tenía otro sexo. Yo creo que si yo me tomo la decisión de casarme, debería existir el deber de contarme. El deber de confiar en la persona que amas, si no me acuerdo de Pero es que lo que pasa es que se elimina se elimina la partida de nacimiento y eso es lo que pasa con esta nueva ley. Muy bien. Igual que lo dijo Opti, Pero pero el día de mañana- se le elimina su antiguo, ¿cómo se llama? Partida de nacimiento y se le da otra. Si ahora es Y la parte, perdón, consulta, y la parte médica que hacen ahí. mi hija tiene una enfermedad súper grave. No, te estoy diciendo, yo me cambio mi identidad sexual y ahora soy hombre. ¿Y? ¿Qué pasa si el día de mañana no tienen mi partida de nacimiento? No saben que yo nací como Florencia Ya. y ahora soy Roberto Ya. y que todas las enfermedades que podéis tener y que biológicamente los hombres son distintos. Les pido respeto los porque médicos ¿sabes qué lo van pasa? a ver, Que pues. yo puedo no pensar muy distinto a lo que está diciendo la quien habla del cine. Por el respeto y no me río mientras está hablando. Entonces también chiquillos y chiquillas hay que tener respeto cuando uno piensa distinto. Y eso también se tiene que dar también por la Beatriz. Que si tienen descontento, claro, pueden hacer. Pero con respeto, porque uno no puede estallar de la risa porque ha dicho millones de cosas que yo no estoy de acuerdo. Que son súper ideologizadas para mí, por lo respeto. Y eso que estáis grabando. También respeto para eso. Solamente lo... No, pero te quiero aclarar que en ese caso, obviamente una persona le va a decir al médico, fíjese que si la enfermedad tuviera que ver con que sea hombre o mujer, que fuera hombre o mujer, tendría que decirle al médico, si no el médico, ¿qué enfermedad, por favor, tendría que ser la próstata? Y como el médico por un escáner no va a saber que tiene próstata. Estudia para eso. O sea, Ya, ¿les parece si proseguimos con la demás sí, preguntas? sí, Cualquier descontento, alcen la mano, pero no hablen todos juntos y atentos a la falta de respeto también. Esta pregunta va para aquí. ¿Un hombre puede declararse feminista o te gustaría más llamarlo compañero? no, yo creo que puede ser feminista. Declararse feminista, aunque mi íntimo amigo del alma, que es un feminista acérrimo, él dice, mira, entiende, brasilero, me dice, mira, entiende que yo puedo ser feminista porque yo nunca he habitado un cuerpo de mujer para saber lo que es ser mujer. Entonces, cuando me dijo eso, me dejó como, ¿cachai? Como que yo puedo ser muy simpatizante del feminismo, sentir y creer en el feminismo, pero me dice, no puedo ser feminista en el sentido de haberlo vivido en el cuerpo, pero yo sí creo que pueden haber hombres feministas y serán bienvenidos, y agradezco a propósito de las redes sociales cómo una puede ver la mala onda, la mierda en las redes sociales, pero también ver increciendo cómo aumentan los hombres que van tomando conciencia de la importancia del feminismo y del respeto a las mujeres y a sí mismos en un montón de cosas.
La siguiente pregunta es para ver. Dice, tú apoyaste a José Antonio Cast y este apoyó a Bolsonaro. ¿Qué piensas de su frase? Abre comillas. Ella no merece ser violada porque ella es muy mala, porque ella es muy fea. No es de mi gusto, jamás la violaría. Yo creo que José Antonio lo dejó muy claro en una entrevista que dio, que él crea que el mejor candidato para Brasil era Bolsonaro, no significa que esté de acuerdo en todo lo que ha dicho o hace Bolsonaro. La situación de las elecciones en Brasil creo que no amerita discutir por qué era mejor Bolsonaro que Lula, o Haddad, pero era el caso armado de Lula finalmente. Pero eso, pueden revisar la entrevista a José Antonio y les va a explicar lo mismo que la acabo de explicar yo, que uno crea que un candidato es mejor que otro no significa que lo respalde 100%. Pero la pregunta vamos a responder. ¿Qué opinas tú de lo que dijo? Yo creo que este es un error. Nadie puede expresarse así de nadie, ni de un hombre, ni de mujer, ni de un niño, de nadie. O sea, yo creo que todos merecemos un respeto por ser, ya del hecho de ser personas, toda una calidad de respeto. ¿Y quién somos nosotros para definir quién es fea o quién es bonita? Yo creo que lo más subjetivo en esta sociedad es decidir qué es belleza y qué es feo. Creo que no. Y creo que ninguna mujer merece ser violada. Pero no porque sea fea, sino porque no se viola. ¿Puedo decir algo? Bueno, sí, yo iba a aclarar eso, que no es lo mismo si fuera fea o bonita, o sea, no es el punto. Yo creo que una no puede apoyar a alguien que tenga esa ética. O sea, da lo mismo si el tipo termina después haciendo lo que haga. Una no puede apoyar a una persona que haya hecho las declaraciones que la ha hecho y cómo se ha comportado con distintas personas, porque a propósito de lo que yo les decía, cómo se ha corrido el cerco. Cuando escuchamos políticos chilenos no tan extremistas como José Antonio Cast, sino que cuando escuchamos a Sebastián Piñera, que no está al extremo de la derecha, diciendo que Bolsonaro lo hace bien en lo económico, pero ¿cómo tú puedes apoyar a alguien que dice cosas de los afroamericanos, que no la voy a repetir, como ha dicho Bolsonaro, o cosas de la comunidad LGBTI? Ojo que hay un candidato afroamericano que apoyaba a Bolsonaro. No, estoy hablando de mí, no de ese diputado, porque hay muchos gays que apoyan a Cast, no me cabe duda. Sí, hay, como dicen, hay gente, como hay pulgas que votan por la cucaracha, no sé cómo. El dicho que dice que tú votas por quienes te van a terminar comiendo. Pero mira, el punto es, lo que quiero decir, lo que quiero apuntar es a otra cosa, es que hay un tema de que una persona cuando éticamente tiene esos valores, tú no puedes apoyar. Sí, el problema que quiero aclarar es que es muy distinto a la corrupción. O sea, tú, si ves que todos y dices que son inferiores a ti, yo no estoy ni con Haddad, ni con Lula, yo estoy en una posición de que sencillamente, éticamente, es gravísimo apoyar a una persona que crea que las demás personas no merecen ser violadas por fea. O sea, yo merezco violar solo a una que es bonita, ¿sí? Que los negros hay que eliminarlos, que no sé qué, que, en fin, eso habla de que ¿cómo podía apoyar a una persona que dice esas cosas? Yo creo que en principio Es como apoyar a alguien que diga bien desaparecidos tuvieron los desaparecidos. Para mí ese es el símbolo de lo antiético. Cuando escucho a una persona decir en mi presencia, los desaparecidos bien desaparecidos están, yo me paro de esa mesa y me voy. Que no es lo mismo que alguien me diga que tuvo, que la dictadura no sé qué, que bien, que la economía. Lo mismo. Bueno, la gran mayoría de los brasileños encontró que éticamente era mucho más criticable, era mucho más terrible, éticamente hablando, la corrupción de la que ha sido parte el Partido de los Trabajadores en Brasil, por el que Lula está preso, y fue el germen de la corrupción en Latinoamérica. Brasil determinó eso, la gente que votó en Brasil determinó eso, así que quizás Bolsonaro puede hacer las cosas mejor que el PT. Ya, chicos, chicas, damos por finalizar la mesa de diálogo. Sí, dale. Perdón, se te da la oportunidad. No, dale. Pero mi pregunta fue, ¿estás de acuerdo con Kena cuando dice que el feminismo va en contra del neoliberalismo? Porque el neoliberalismo ha celebrado a las mujeres de distintas poblaciones. No, de hecho, la pregunta que me quedó. Ingresar, por ejemplo, a la universidad o a la salud. En mi caso, como estudiante de
No, yo creo que ahí hay un problema porque el único sistema económico que cree la libertad está relacionado al capitalismo, la economía social de mercado. El comunismo no crea una economía libre, no crea una sociedad libre, que es un sistema centralmente planificado en que yo no voy a tener libertad de elegir a qué me quiero dedicar, dónde quiero vivir y cuál va a ser la labor específica que voy a desarrollar. Por tanto, yo creo que el único que me da la verdadera libertad de poder definirme y determinarme como persona, como mujer y como hombre, es una economía social de mercado. Sí puede tener fallas en mercado que hay que entrar a regular, hay que ponerle patines a los que no tengan los patines, pero yo creo que el único que me puede asegurar la libertad real es un sistema cercano al capitalismo. ¿Se respondió la pregunta? Economía social de mercado, creo yo. Ya, entonces damos por finalizada la mesa de diálogo. Muchas gracias. La universidad tenemos sus presentes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Gracias. Fue muy gratificante tener los dos lados de la política aquí opinando sobre feminismo. Fue muy bueno. Yo quiero agradecer a mis alumnos, que fueron ellos quienes organizaron la mesa de diálogo. Ellos se movieron para conseguirse la expositora, para conseguir todo. Así que un aplauso para ustedes. Oye, les voy a contar que en el líder de la esquina de mi casa, un chico que me iba a echar las cosas en la bolsa, en el carro, me dijo, usted mañana va a ir a mi universidad a conversar. Yo no voy a poder estar porque tengo que trabajar aquí. Un chiquillo con un moño largo y una chasquilla aquí. A mí también me escribió y me dijo, oye, van a la universidad, así que sí. Fue muy comentado el foro que organizaron. Así que me alegro que hayan tenido esta iniciativa y me alegro que jóvenes entren a esta universidad a hacerla más rica.